En el hospital más prestigioso de Asunción, una joven residente se desmayó en las escaleras y despertó en los brazos del neurocirujano más temido y admirado. Lo que comenzó como una humillación se transformó en un escándalo que podría destruirlos o unirlos para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aire del Gran Hospital de la Asunción era una bestia viva, una criatura sofocante que olía a una mezcla extraña de antiséptico, café quemado y el perfume dulzón de las flores que se marchitaban en la recepción. Eran las 7:30 de una mañana de martes, y la escalera principal era una arteria atascada, un torrente de batas blancas, uniformes de enfermería color turquesa, pijamas de pacientes y los rostros preocupados de los familiares que subían y bajaban con la lentitud de una procesión. Valeria Ayala, con 26 años recién cumplidos y el peso del mundo comprimido en una carpeta de ingresos que apretaba contra su pecho, sentía que cada peldaño era una conquista personal contra el universo. Llevaba en la otra mano un vaso de cartón con un café tembloroso que amenazaba con derramarse sobre su impecable bata blanca de residente de primer año, un símbolo de todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. El zumbido en sus oídos había comenzado como un susurro hacía una hora, durante el trayecto en un colectivo abarrotado, y ahora era un rugido constante que competía con el murmullo incesante del hospital. Solo un poco más, Valeria. Solo hasta el 4.º piso. Se repetía como un mantra, ignorando la forma en que los bordes de su visión comenzaban a oscurecerse, como si alguien estuviera apagando las luces del mundo una por una. La precariedad tenía un sabor, y era el de la bilis y el café barato con el estómago vacío, la presión por demostrar su valía, por justificar la beca, que apenas cubría su alquiler, era una mano invisible que le apretaba la garganta. Fue un único instante de distracción, un cálculo erróneo al levantar el pie, el tacón de su zapato resbalando en el borde gastado de un escalón de mármol. El mundo se inclinó bruscamente. El vaso de café voló de su mano en una parábola perfecta y la oscuridad que acechaba en la periferia de su visión se la tragó por completo. Pero el golpe contra el suelo, el impacto frío y duro que su cuerpo esperaba, nunca llegó. En su lugar, sintió unos brazos firmes y poderosos que la envolvían, deteniendo su caída con una seguridad que era casi tan desconcertante como el propio desmayo. Pudo percibir el roce de una tela costosa, una piel fresca y un perfume limpio, masculino, una mezcla de cítricos y algo que olía a jabón caro, un aroma que no pertenecía a ese universo de enfermedad y desinfectante. Luego, una voz grave, profunda y serena, resonó cerca de su oído, cortando el caos. Respira conmigo, despacio. 1, 2, 3, eso es, tranquila. Cuando Valeria Ayala abrió los ojos, lo primero que vio fue el resplandor cegador de las luces fluorescentes del techo, un enjambre de soles artificiales que le hicieron parpadear. Le dolía la cabeza, una punzada sorda detrás de los ojos, y por un instante el pánico se apoderó de ella al no reconocer dónde estaba. Luego, su visión se enfocó en un rostro, y no era un rostro cualquiera. Era el tipo de rostro que parecía esculpido por un artista renacentista, obsesionado con la simetría y la melancolía, con unos pómulos altos, una mandíbula definida y unos ojos oscuros tan profundos que parecían contener todos los secretos del universo. Era el rostro del doctor Mateo Gamarra, el neurocirujano estrella del hospital. Una leyenda de 38 años, cuyos logros eran tan comentados en los pasillos como su hermetismo y su aparente desinterés por la vida social del centro. Él la observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de preocupación profesional
y una distancia inexpugnable. Ella seguía en sus brazos, o más bien, él la había depositado con cuidado en el suelo, manteniendo una mano firme en su espalda para estabilizarla. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó él, su voz todavía más grave ahora que no era un susurro en su oído. Valeria tragó saliva, sintiendo una oleada de humillación tan intensa que casi deseó volver a desmayarse. Valeria Ayala. Soy R1, residente de primer año. El doctor Gamarra asintió lentamente, sin mostrar sorpresa ni reconocimiento. Con una eficiencia tranquila, la ayudó a ponerse de pie. Su contacto era mínimo pero seguro, guiándola hacia una pequeña sala de urgencias cercana, como si estuviera manejando una pieza de porcelana frágil. No hizo preguntas innecesarias, no llamó la atención de los curiosos que se habían detenido a mirar. No permitió que el incidente se convirtiera en el espectáculo que podría haber sido. Una vez que una enfermera la acomodó en una camilla, él, simplemente, se quedó de pie junto a la puerta por un momento. Antes de irse, le tendió una botella de agua mineral. «Hidrátate y no vuelvas a subir esas escaleras sin desayunar». Fue una orden, no un consejo, dicha con una autoridad que no admitía réplica. Y sin más, se dio la vuelta y desapareció entre el flujo de gente, dejando a Valeria con el corazón latiéndole a 1000 por hora, la botella de agua fría en sus manos temblorosas y la sensación abrumadora de haber conocido a un mito de la forma más patética posible. Esa noche, en la soledad de su minúsculo apartamento alquilado en el barrio Sajonia, Valeria no podía dejar de repasar el incidente una y otra vez. El eco de la voz del doctor Gamarra y la sensación de sus brazos alrededor de ella eran un fantasma persistente que se negaba a desaparecer. Se sentía completamente ridícula, una novata torpe que se desmaya en su primer mes de residencia. Pero más allá de la vergüenza, había una capa más profunda de ansiedad. El desmayo no era solo un desmayo, era un síntoma de su agotamiento, de las horas interminables de estudio, de las guardias mal dormidas y sobre todo de la presión económica que la ahogaba. Miró la pila de libros de medicina sobre su única mesa, junto a una montaña de facturas impagadas que parecían mirarla con reproche. Cada guaraní contaba, cada turno extra, cada hora de sueño sacrificada, era una inversión en un futuro que a veces se sentía tan lejano como una estrella. Su deseo de convertirse en una neurocirujana sólida y respetada era un fuego que la consumía, pero ese mismo fuego amenazaba con reducir a cenizas su propia salud. «Tienes que ser más fuerte que esto, Valeria», se dijo a sí misma en voz alta, las palabras sonando huecas en la habitación silenciosa. Necesitaba demostrar que no era frágil, que merecía estar en el programa de residencia más competitivo del país, que no era solo una chica de una familia humilde que había tenido suerte. Necesitaba aprender a poner límites, a pedir ayuda, pero la sola idea le parecía una confesión de debilidad, un lujo que no podía permitirse. El recuerdo del doctor Gamarra, tan controlado y distante, volvió a su mente. Él era el epítome de todo lo que ella aspiraba a ser, brillante, respetado, infalible. Y ella era la residente que se había desmayado a sus pies. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír. Se aferró a la botella de agua que él le había dado, ahora vacía sobre su mesita de noche. Era un ancla extraña, un recordatorio tangible de su momento de mayor vulnerabilidad y del inesperado y anónimo acto de cuidado que había recibido. Al día siguiente, el aire en la sala de conferencias del hospital estaba cargado de una electricidad palpable. Era el día de la asignación oficial de rotaciones y el murmullo de los residentes de primer año llenaba el espacio, una cacofonía de nervios, ambición y especulaciones. Valeria se sentó en una de las últimas filas, intentando pasar desapercibida,
sintiendo todavía las secuelas de la humillación del día anterior. Evitaba el contacto visual, temerosa de ver lástima o, peor aún, burla en los ojos de sus compañeros. La doctora Sofía Benítez, la jefa de residentes, una mujer de 35 años, con una sonrisa afilada y una reputación de ser tan brillante como implacable, se paró frente a todos con una tablet en la mano. Su presencia inmediatamente silenció la sala. La doctora Benítez era una figura de poder, la guardiana que decidía destinos, asignaba guardias y podía hacer de la vida de un residente un paraíso o un infierno. Mientras comenzaba a leer los nombres y las asignaciones en un tono monótono y oficial, el corazón de Valeria latía con fuerza contra sus costillas. Pediatría, cardiología, medicina interna. Los nombres pasaban y el suyo no aparecía. Un nudo de pánico comenzó a formarse en su estómago. ¿Y si la habían sacado del programa? ¿Y si el incidente de las escaleras había sido la gota que colmaba el vaso? Finalmente, la doctora Benítez hizo una pausa y levantó la vista de su tablet, sus ojos recorriendo la sala hasta que se posaron directamente en Valeria. Y finalmente, debido a una reorganización de último momento en el departamento, la doctora Valeria Ayala ha sido asignada al servicio de neurocirugía. Un silencio atónito se apoderó de la sala, seguido de un murmullo incrédulo. Neurocirugía era la joya de la corona, la rotación más codiciada y temida, reservada para los mejores. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era imposible, pero la doctora Benítez aún no había terminado. Sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos, y añadió la frase que cambiaría el curso de la vida de Valeria para siempre. Estará bajo la tutela directa del jefe del departamento, el doctor Mateo Gamarra. El murmullo se convirtió en un zumbido ensordecedor en los oídos de Valeria, exactamente igual al que había precedido a su desmayo. El desconocido que la había salvado en las escaleras, el mito viviente del hospital, ahora era su tutor directo. El pánico y la euforia luchaban dentro de ella, una batalla campal de emociones que la dejó sin aliento. Vio a algunos de sus compañeros mirándola con una mezcla de envidia y sospecha. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor muy retorcido. La oficina del doctor Mateo Gamarra era un reflejo perfecto de su dueño, minimalista, impecable y absolutamente intimidante. Ocupaba una esquina privilegiada en el último piso del ala de neurocirugía, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de Asunción, desde los edificios modernos del centro hasta el verde serpenteante de la costanera. No había fotos personales ni desorden, solo estanterías llenas de libros de texto y revistas científicas, un escritorio de caoba pulida y un silencio que parecía tener su propio peso. Valeria estaba de pie frente a ese escritorio, sintiéndose pequeña e insignificante, como si hubiera entrado en el santuario de un dios antiguo. Él estaba sentado detrás de la mesa, revisando un expediente, y no la había invitado a sentarse. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, un movimiento deliberado diseñado para desestabilizarla. Finalmente, cerró la carpeta y levantó la vista, sus ojos oscuros fijándose en ella con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. «Doctora Ayala», comenzó. Su voz era un barítono tranquilo pero cortante. «Supongo que entiende que su asignación a mi servicio es inusual y, dadas las circunstancias de nuestro primer encuentro, potencialmente problemática». Valeria asintió, incapaz de formular una respuesta coherente. «Para que quede absolutamente claro», continuó él, inclinándose ligeramente hacia adelante, «aquí dentro no hay lugar para favoritismos, rumores o distracciones. Este departamento funciona con precisión y espero lo mismo de cada miembro de mi equipo, sin excepciones. Cada palabra,
Era como un cincel, tallando las reglas en el aire entre ellos. Nuestra relación será estrictamente profesional. Toda comunicación se hará a través de los canales oficiales. No habrá conversaciones fuera del horario laboral, a menos que sean sobre un caso específico. No habrá favores, no habrá trato preferencial. ¿Entendido? Sí, doctor. Perfectamente entendido, logró decir Valeria, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Él la estudió por un momento más, como si buscara una grieta en su fachada de compostura. El incidente de las escaleras no volverá a mencionarse. Fue un evento médico aislado. Aquí, usted no es la residente que se desmayó. Usted es la doctora Ayala, y su desempeño será evaluado con el mismo rigor que el de cualquier otro. Demuéstreme que no me equivoqué al aceptar esta asignación. La última frase colgó en el aire, una mezcla de advertencia y desafío. Él le estaba dando una oportunidad, pero una oportunidad envuelta en alambre de púas. Era una prueba, y ella sabía que no podía permitirse fallar. Al salir de la oficina con el corazón martilleándole en el pecho, Valeria se cruzó con la doctora Sofía Benítez en el pasillo. La jefa de residentes le dedicó una sonrisa gélida. Felicidades por la asignación, Ayala. Es una gran oportunidad. Asegúrate de estar a la altura. El tono de sus palabras era amable, pero la mirada en sus ojos era todo lo contrario. Era una advertencia clara. Te estoy observando. Y en ese momento, Valeria supo que su residencia en neurocirugía no sería solo una batalla por el conocimiento y la excelencia, sino también una lucha por la supervivencia en un campo de minas de egos, ambiciones y secretos. La sala de guardia del servicio de neurocirugía era un microcosmos de tensión y camaradería forzada. Era un espacio pequeño y claustrofóbico, lleno de olor a café rancio, cartones de pizza de la noche anterior y el brillo azul de las pantallas de computadora que proyectaban historias clínicas y tomografías. Habían pasado casi 2 semanas desde la asignación de Valeria al departamento y el protocolo de 0 favores del doctor Gamarra se había materializado en 1900. Una armadura tan férrea que se sentía tan pesada como un chaleco de plomo. Él era un fantasma que se materializaba en las reuniones matutinas, impartía instrucciones concisas y desaparecía, dejando a Valeria a cargo de casos y tareas que la empujaban al límite de su conocimiento. La doctora Sofía Benítez, por su parte, era una presencia constante y vigilante, una sombra que la seguía por los pasillos, ofreciendo consejos que siempre tenían un matiz de advertencia. Asegúrate de documentar todo. Ayala le había dicho un día con una sonrisa. Con un tutor tan selectivo, cualquier error podría ser malinterpretado. Pero en medio de ese campo de minas, el respeto profesional comenzó a florecer de una forma silenciosa y casi imperceptible. Valeria demostró ser una residente excepcional. Su calma con los pacientes, especialmente con los más angustiados o los niños asustados, era una cualidad rara y preciosa. Su instinto clínico, su capacidad para conectar los puntos en los casos más complejos, impresionó incluso al hermético doctor Gamarra. Él no lo expresaba con palabras, pero lo hacía con hechos. Cuando el caso de un anciano con un tumor cerebral raro, que otros cirujanos habían dado por inoperable, llegó al servicio, fue a Valeria a quien le pidió el análisis de la resonancia magnética. En las guardias nocturnas, sentados en escritorios opuestos, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo para convertirse en algo parecido a una tregua. Un día, después de una guardia particularmente larga, él se levantó y se sirvió café. Sin decir una palabra, llenó otra taza y la dejó en el escritorio de Valeria, una pequeña ofrenda de paz. Ella levantó la vista y él simplemente asintió una vez antes de volver a su trabajo. Fue un gesto tan mínimo,
tan fuera de lo común en él, que le hizo sentir un escalofrío. En ese instante, la armadura del doctor Gamarra no se rompió, pero dejó ver una pequeña rendija, apenas una fisura por la que asomaba un indicio de humanidad. La semana siguiente, el hospital se paralizó con la llegada del caso de un niño de 7 años, Tiago, con un tumor cerebral de crecimiento rápido que estaba afectando su habla y sus habilidades motoras. Era un caso extremadamente delicado, y el doctor Gamarra, que se había ganado la reputación de ser un virtuoso en cirugía pediátrica, lo tomó bajo su ala. Valeria, a su vez, se sumergió por completo en la historia clínica del pequeño. Pasó noches sin dormir, estudiando cada detalle de su resonancia, hablando con sus angustiados padres, ganándose su confianza con su empatía. En el quirófano, la tensión era un manto pesado que cubría a todos. El equipo trabajaba con la precisión de un reloj suizo. Cada movimiento era deliberado y calculado. Valeria estaba en su elemento, asistiendo al doctor Gamarra, anticipando cada una de sus necesidades, pasando los instrumentos con una sincronía que solo se logra con una conexión profunda y profesional. En un momento crítico, mientras el doctor Gamarra trabajaba con una precisión milimétrica cerca de áreas vitales del cerebro de Tiago, un temblor en su mano, casi imperceptible, la hizo contener la respiración. Ella lo notó de inmediato. Era el mismo gesto que había leído en su expediente, en los detalles de la antigua demanda que había logrado esconderse de la prensa. Era un eco de un fracaso pasado. Su vulnerabilidad era tan pública en ese momento, tan expuesta, que la profesionalidad de Valeria se fundió con una oleada de empatía. Ella no dijo nada. Simplemente sostuvo su mano de apoyo por un segundo más de lo necesario. Un gesto discreto que buscaba transmitir la calma que él necesitaba. La cirugía fue un éxito rotundo. Tiago se recuperó sin complicaciones y sus padres lloraron de alivio. 2 días después, en la gran reunión semanal del servicio, el doctor Gamarra se puso de pie, su expresión indescifrable como siempre. El éxito de la cirugía del pequeño Tiago fue un esfuerzo de equipo, comenzó, su voz resonando en la sala. Me gustaría reconocer la invaluable contribución de la doctora Ayala. Su meticuloso análisis preoperatorio y su excelente asistencia en el quirófano fueron cruciales para el resultado. Me enorgullece tenerla en mi equipo. El aplauso fue tímido al principio, pero luego se hizo más fuerte. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que él la elogiaba en público, la primera vez que compartía el crédito, y el gesto era más significativo que cualquier palabra romántica. Era un reconocimiento de su valor, un derribo de la primera de muchas barreras invisibles. Esa misma tarde, el castillo de naipes que se había construido con tanto cuidado comenzó a tambalearse. Valeria estaba revisando unos expedientes en su escritorio cuando su teléfono vibró con la llegada de un mensaje de un número desconocido. El texto era simple, críptico y escalofriante. No eres la única que te vio caer. Adjunto al mensaje había un video. Al principio no reconoció la escena. Era una toma desde un ángulo alto, casi de un dron, enfocando la escalera principal del hospital. La perspectiva era tan inusual que tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Era el video de su desmayo, el día en que conoció al doctor Gamarra. Pero no era solo el video. El clip había sido editado con un zoom que se detenía en el momento en que él la levantaba, se ralentizaba para captar el instante en que sus ojos se encontraban y terminaba con una frase superpuesta en un fondo negro: ¿favoritismo o algo más? El pánico helado se apoderó de ella. Vio los comentarios que acompañaban la publicación. La R1 de la beca se desmaya y termina en el servicio del cirujano estrella. Un claro ejemplo de cómo se manejan los ascensos aquí. Lo hizo a propósito, seguro que sí.
Era una campaña de desprestigio, un relato perverso construido a partir de su momento más vulnerable. Y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que solo una persona con el acceso y la malicia necesarios podía haberlo orquestado. La doctora Sofía Benítez. El mundo de Valeria, el frágil equilibrio que había logrado mantener, se rompió en 1000 pedazos. La presión por demostrar su valía se multiplicó por 10, y ya no era solo por ella. La reputación del doctor Gamarra, el hombre que acababa de reconocer su trabajo públicamente, estaba en juego por su culpa. La semana siguiente fue un infierno. El video se viralizó en los chats internos del hospital y se filtró a la prensa sensacionalista, que lo convirtió en un escándalo. Los titulares eran venenosos. El doctor Gamarra en el ojo de la tormenta por supuesto favoritismo con una joven residente, investigación en curso. El ambiente en neurocirugía se volvió insoportable, lleno de miradas furtivas, susurros y una tensión que se podía cortar con un bisturí. La doctora Sofía Benítez era la principal fuente de filtraciones, con la prensa mencionándola como una fuente cercana al comité de ética. El doctor Gamarra se blindó aún más, pero Valeria podía ver la ira y la preocupación en sus ojos. Un día, en un momento de desesperación, se acercó a él en la pasarela acristalada que conectaba las torres del hospital. Doctor Gamarra, lo siento mucho, esto es mi culpa, lo de las escaleras. Él la interrumpió, su voz un susurro furioso. No, esto no es tu culpa, es el juego sucio de gente que no puede ganar por mérito propio. Pero la calma de él se rompió poco después. Un caso de rutina, la operación de un hematoma subdural, se complicó. Valeria, exhausta después de una guardia de 36 horas, cometió un error menor al calcular la dosis de un sedante, una equivocación mínima que un médico con más experiencia podría haber corregido fácilmente. Pero la doctora Benítez estaba allí, con la mirada de un halcón, y no dejó pasar la oportunidad. Exageró el error, lo documentó con una precisión milimétrica y lo reportó al jefe del servicio. La investigación se abrió de inmediato, y esta vez el rostro de Valeria fue mencionado en la prensa. La residente vinculada al doctor Gamarra causa un error grave en un quirófano. El mundo de Valeria se vino abajo. El fracaso, la humillación, la presión se mezclaron en un cóctel tóxico que la dejó al borde del abismo. No solo su carrera estaba en juego, sino también la reputación del hombre que había comenzado a significar mucho para ella, no como un mito, sino como una persona. Se sentía completamente sola, perdida en un laberinto de acusaciones y verdades a medias. En su desesperación, le envió un mensaje de texto al doctor Gamarra, una súplica de ayuda que rompió todas sus reglas de comunicación. ¿Qué voy a hacer? Siento que todo está perdido. La respuesta de él llegó minutos después, lacónica y clara. Nada por ahora. Mantén la cabeza alta. Nos vemos en el hospital. En un giro que la hizo sentir aún más impotente, la doctora Benítez se reunió con los medios en el lobby del hospital sin dar nombres, pero con una narrativa cuidadosamente elaborada. Habrá consecuencias, dijo con una voz grave y solemne. El Comité de Ética no tolerará negligencias que pongan en riesgo la vida de los pacientes. La confianza del público en nuestra institución es lo más importante. Valeria la escuchó desde la distancia, el corazón latiéndole como un tambor de guerra, sabiendo que la jefa de residentes había sellado su destino en esa declaración. He aquí un micro cliffhanger para el final de esta parte. En medio del caos, Valeria encuentra una pequeña nota doblada en su taquilla. La abrió y su contenido la dejó sin aliento. Decía con la misma letra impecable de su tutor: te esperan mañana, Comité de Ética, NO 345, auditorio. Pero no era solo la nota.
También había una foto adjunta, una imagen de un clip de cabello, como el que ella usaba, cayendo en el quirófano durante la cirugía de Tiago, una prueba de su presencia allí. El clip de cabello, que la premisa dice que ella recupera en el clímax, era ahora una prueba tangible de algo que Sofía podría usar en su contra. Valeria sintió un escalofrío. El comité, el auditorio, todo estaba ocurriendo, pero lo más inquietante era el mensaje que venía en el mismo texto con la foto. El doctor Gamarra tiene sus propias razones para estar nervioso. Pregúntale sobre la demanda de 2012. La flecha había sido envenenada y ahora apuntaba directamente a su vulnerabilidad más profunda, su miedo a un pasado que lo había herido. Se encontraba en la antesala de la resolución, con todas las piezas del rompecabezas puestas en su sitio, y la batalla final, la más importante, estaba a punto de comenzar. El aire en el auditorio del Gran Hospital de la Asunción era tan pesado y denso como el plomo. Cada silla estaba ocupada, no solo por el comité de ética que presidía el estrado con rostros impasibles, sino también por una multitud de residentes, jefes de servicio, miembros de la prensa y, lo más importante, las familias de los pacientes, cuyos ojos ansiosos observaban cada movimiento. Valeria Ayala, de pie en el centro del escenario, sentía que los focos la convertían en el blanco de una cacería pública. Llevaba su bata de residente, inmaculada como siempre, pero por dentro sentía que se desmoronaba. Al ver el rostro de la doctora Sofía Benítez en la primera fila, con una sonrisa de suficiencia que no llegaba a sus ojos, Valeria encontró una fuerza que no sabía que tenía. No iba a ser solo una víctima. El doctor Gamarra, sentado en una de las sillas del comité, le había enviado una mirada de apoyo silencioso antes de que comenzara el proceso. Una confirmación de que no estaba sola en esto. El presidente del comité le dio la palabra y Valeria tomó una respiración profunda. «Reconozco que cometí un error menor en la dosificación del sedante», comenzó. Su voz era clara y firme, un eco de la misma calma que mostraba con sus pacientes. «Un error, por pequeño que sea, no es aceptable en un quirófano. Asumo la responsabilidad por ello». El murmullo en la sala creció y Sofía se inclinó hacia adelante con la mirada de un depredador que ve a su presa caer. Pero Valeria no había terminado. Sin embargo, continuó, «He documentado que errores de similar magnitud han ocurrido en este hospital en los últimos 6 meses en varios servicios, y ninguno de ellos resultó en una investigación o en una campaña de desprestigio en los medios. He pedido formalmente una auditoría completa del expediente de todos los residentes para asegurar que las reglas y los estándares se apliquen por igual a todos, y no solo a mí». La audacia de sus palabras provocó un silencio atónito. Valeria estaba pidiendo no solo justicia para sí misma, sino un cambio sistémico para todo el programa de residencia. Estaba exigiendo que la cultura de la jerarquía y el encubrimiento terminara. Con ese simple gesto, había pasado de ser una acusada a una activista, de una novata asustada a una fuerza a tener en cuenta. El comité se sumió en un debate silencioso, con algunos miembros mostrando sorpresa ante la inesperada audacia de la joven residente. Luego, el presidente le cedió la palabra al doctor Mateo Gamarra. Él se levantó de su asiento y se acercó al podio, con la calma y el control que lo definían. El aire se cargó de expectación. «Gracias», dijo. Su voz era un susurro que el micrófono amplificó. «La doctora Ayala ha sido extraordinariamente valiente. Yo, por mi parte, no he tenido ese lujo en el pasado». Los medios de comunicación se inclinaron hacia adelante, con los bolígrafos en el aire. «Permítanme ser honesto. Hace 13 años, mi propio miedo a fallar me costó la carrera de un residente y casi la vida de un paciente. Un error que, en su momento, me costó una demanda que amenazó con destruirlo todo.
Ese miedo me llevó a construir una barrera, a imponer reglas estrictas, a mantener una distancia inquebrantable para no fallar de nuevo, para no perder a nadie más. Ese miedo me llevó a ver a la doctora Ayala no solo como una residente, sino como un proyecto de excelencia al que yo no podía y no me atrevía a defraudar. Me negué a darle un trato especial porque creía que esa era la única manera de protegerla y protegerme a mí mismo. Un suspiro colectivo llenó la sala. Mateo, el mito inexpugnable, estaba revelando su mayor vulnerabilidad. Pero el favoritismo, continuó, es una acusación grave. Por eso, he traído registros detallados de cada decisión clínica que he tomado con la doctora Ayala. Cada decisión está documentada y aprobada por un protocolo de doble firma que implementamos en cuanto ella fue asignada a mi servicio. Los logs de cirugía muestran que ella superó los estándares de competencia en la rotación, no por mi favoritismo, sino por su talento puro y duro. Y en cuanto a ese video viral que también he analizado, he encontrado una discrepancia significativa en la narrativa. Mateo mostró en una pantalla gigante una secuencia de capturas de pantalla del video. La persona que filtró y editó este video dijo, mirando directamente a Sofía Benítez, lo hizo con la intención de difamar a la doctora Ayala y por extensión a mí, pero esta mañana la doctora Ayala me ha enseñado algo, que la transparencia es la única armadura que realmente nos protege. Con un gesto final, proyectó en la pantalla el clip de cabello que Valeria había perdido en el quirófano y la nota que Sofía había dejado para incriminarla. El clímax fue un torbellino de emociones. La evidencia, fría y objetiva, desmanteló por completo la narrativa maliciosa de Sofía. Su cara de incredulidad se transformó en una de pura rabia al verse expuesta. El presidente del comité se puso de pie, asintió solemnemente y llamó a un receso para deliberar. Mateo se acercó a Valeria, sus ojos oscuros por primera vez llenos de una calidez palpable. «Lo siento», le susurró, la voz llena de arrepentimiento. «No era la forma en que quería que supieras de mi pasado». Valeria solo pudo negarlo con la cabeza. No había nada que perdonar. Él había roto todas sus reglas para defenderla, había expuesto su mayor miedo para protegerla, y en el proceso había creado un lazo irrompible entre ellos, un lazo forjado en la verdad y la vulnerabilidad. En ese momento, en medio del caos, sus ojos se encontraron y el mundo se redujo a la quietud, a la promesa de un futuro que por primera vez no estaba regido por protocolos, sino por la posibilidad. «Esperaré hasta que tu rotación termine, Valeria», le dijo él, con la misma voz grave y tranquila que había usado para decirle que respirara la primera vez. «Y entonces te invitaré a un café, fuera de aquí». La resolución llegó en un torbellino de justicia. El comité de ética archivó la queja contra Valeria por falta de mérito y, basándose en la evidencia presentada por Mateo, abrió una investigación contra la doctora Sofía Benítez por mala conducta profesional y por violar los protocolos de confidencialidad del hospital. Sofía fue suspendida de inmediato de su cargo como jefa de residentes, y su reputación, construida sobre tácticas deshonestas, se hizo añicos. La propuesta de Valeria para una auditoría de transparencia fue adoptada como una nueva política del hospital, un legado tangible de su valentía. El sol, por fin, volvió a brillar en los pasillos de neurocirugía. A medida que las semanas pasaban, el vínculo entre Mateo y Valeria se profundizó de una forma que no requería palabras ni gestos grandilocuentes. Su complicidad creció en las largas horas de guardia, en las conversaciones sobre casos que eran mucho más que casos, en la confianza silenciosa que se forjaba en el crisol de su trabajo. Meses después, el programa de residencia de Valeria llegó a su fin y el mundo se abrió de par en par, lleno de posibilidades.
Un sábado por la mañana, justo cuando las campanas de la iglesia de San Roque tocaban las 9, ella se dirigía a la puerta principal del hospital, una sensación de ligereza en sus pasos que no había sentido en mucho tiempo. En la cima de la escalera principal, el mismo lugar donde el mundo se había desmoronado y se había reconstruido, la esperaba el doctor. Mateo Gamarra, ya no como su tutor, sino como solo Mateo. En su mano sostenía no solo un vaso de café para ella, sino también algo pequeño y reluciente. Su pulsera de identificación del hospital, la que había usado el día de su desmayo. «Creí que podrías querer esto de vuelta», le dijo con una sonrisa tranquila. Su mirada era de una profundidad que ella nunca había visto. «Y me aseguré de que tuvieras algo de comer antes de subir estas escaleras». Valeria se rió, una risa que sonó como música, en el vasto y bullicioso vestíbulo. Aceptó el café y la pulsera, sintiendo la familiaridad y el significado de los objetos áncora de su historia. Juntos, salieron del hospital, dejando atrás las jerarquías, los egos y la presión, y caminaron hacia un parque cercano, a la luz del sol, listos para escribir el primer capítulo de su historia fuera de los confines del hospital. Su primer paseo, sin bata, sin protocolos, solo dos personas que habían encontrado el amor y la verdad en los lugares más insospechados.